¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en la semana número 51 de transmitir desde este estudio que está en mi casa. Y por eso le digo siempre todas las noches, bienvenido, mi casa. Mi casa es su casa. Gracias por acompañarme. Bien, esta noche le voy a pedir que me acompañe casi que durante todo el programa con una etiqueta. Es muy clara. Es Conclu Mujeres AMLO. Conclu Mujeres AMLO, el hashtag Conclu Mujeres AMLO. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta Conclu Mujeres AMLO. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Desde luego que es justo el luchar por la igualdad de las mujeres, desde luego que se tiene que hacer todo para evitar la violencia contra las mujeres, lo que estamos haciendo, como nunca, todos los días. Pues ya lo escucharon, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no reconoce las deudas de su gobierno con las mujeres. Todo lo contrario. AMLO dice que es una convicción de su gobierno atenderlas y asegura que no tiene ningún problema de conciencia en ese sentido. Algo evidente, ¿no? Nos ha quedado claro en los últimos días, por supuesto, que no tiene problema de conciencia. La opinión de muchas se aleja bastante de esa visión, por supuesto. Más de 2.500 mujeres firmaron una carta en la que denuncian que en México se protege primero al Palacio Nacional que a las víctimas de feminicidas y violadores. Y le piden al presidente que impulse un plan de seguridad con perspectiva de género. Y además que preste atención a otro de los reclamos de la carta. Voy a citar esta parte. Dice, exigimos un alto a su desdén. Estamos hartas de que nos descalifique, señor presidente. No somos un partido político, somos una voz colectiva. Cierro comillas. Esa es parte del texto. Pero justamente recibieron lo contrario de lo que estaban pidiendo. El mandatario acusó, escuche usted, es que esto es increíble. Andrés Manuel López Obrador acusó a las firmantes de esta carta de ser famosas y fifís. Ajá. Famosas y fifís. Y las invitó a manifestarse en el Zócalo, en lugar de andar escribiendo cartas, como los intelectuales, escucha. Es como los intelectuales y actores, que carta abierta, ¿no? A ver, yo quisiera que se manifestaran sobre esto, si consideran que esto es adecuado. Claro, ser bajo firmante no significa estar aquí en el Zócalo. Es muy cómodo, como son famosos y fifís. Imagínese usted que así le respondieran los indígenas chamulas, por ejemplo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Claro, estando allí en Palacio, siendo firmante de una ley y no estar aquí muriéndose de hambre en la selva lacandona. Pues es lo mismo, presidente Andrés Manuel López Obrador, así de absurdo lo que acaba de decir. Porque usted también es firmante de muchas cosas y no sale del Palacio, pero no está ahí en la selva lacandona, no está durmiendo a la intemperie, no está durmiendo en una casa de cartón, no está cocinando con leña. Digo, para darle un poco de contexto, hay que hacerlo. Es necesario, no se pueden decir estas cosas nada más así. Y para que quede claro, presidente López Obrador, el firmar una carta de este tipo con 2.500 mujeres es otra forma de manifestarse, ¿eh? O sea, la manifestación no es necesariamente con una presencia física en el Zócalo, no. Es a través de cartas que lo exhortan a poner atención a un problema. Eso lo hacen también los gobiernos, ¿no? Usted lo hace a través de vías diplomáticas con su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Digo, para que tenga el contexto, ¿no? Y bueno, no sé, entonces, ¿será que su secretario de Relaciones Exteriores también es fifí y famoso o cómo? Bueno. Esta carta, que tiene el mismo peso que una manifestación, porque es otra forma de hacerlo,
para dejarlo claro, también señala que en México una mujer que aborta va a la cárcel antes que un candidato violador. Así dice la carta, ¿no? Por eso piden al presidente que deje de defender lo que consideran el pacto patriarcal, que se lo tuvo que explicar la primera dama, porque no sabía, no entendía lo que era eso del pacto, que rompa el pacto. Bueno, le piden que rompa el pacto patriarcal que llevó a candidatos como Félix Salgado Macedonio a optar por la gobernación del estado de Guerrero, a pesar de que en su contra hay al menos 2 denuncias de abuso sexual, al menos, ¿eh? Denuncias que el mandatario insiste en reducirlo a un tema partidista. Escucha. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Sería éticamente correcto que él siguiera con esta intención de candidatearse? Sí, mire, pues es un asunto partidista y también producto de la temporada. Hay ahora, pues una competencia en algunos estados porque vienen elecciones. Entonces todo esto genera polémicas, acusaciones. Por eso hablo que es producto de la temporada. Pero este caso ya tiene algunos años que se sí, dice que está de manifiesto. Entonces que la autoridad competente sea la que resuelva. Son cosas distintas, pero yo fui acusado injustamente porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta de la elección del 2006. Me fabricaron el delito. Entonces, imagínense, yo no puedo, a la ligera, descalificar a nadie. Fíjese usted, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que es un tema de temporada, ¿no? Como si fuera el tema de los feminicidios temporales, o sea, de temporada, como si fuera un verano, primavera, otoño. Pero aquí algo que dice la periodista que es muy importante, es que al menos uno de los casos tiene muchos años, muchos años. O sea, no es por temporada, ¿no? Porque si fuera por temporada, es que destapan en este momento, no había nada y de pronto destapan en este momento un escándalo. Ahí sí yo no le digo nada, ¿no? A lo mejor sí puede ser tema de temporada y politiquería. Pero cuando hay un caso, al menos un caso, de larga data, ¿qué tiene que ver eso con temporada? Pregunto yo. Y por cierto, cada vez que CNN y que Conclusiones ha contactado a Salgado Macedonio para obtener comentarios sobre su candidatura y las acusaciones en su contra, su respuesta es la misma, es no dará entrevistas por el momento para tratar ese tema. Bueno, no dará. ¿Por qué no dar la cara? ¿No? Si es un tema de temporada. Difícil, triste, doloroso, aberrante, digo yo, lo que está pasando en México, lo que está pasando con esta 4T, con respecto al género. La situación de las mujeres en la 4T de López Obrador. Hablar de esto tiene que ser con una mexicana que dice las cosas sin tapujos, como que AMLO no es su presidente. Es para mí un verdadero honor, muy agradecido además de que haya aceptado esta entrevista, darle la bienvenida a Guadalupe Loaesa. Es escritora, periodista, autora de más de 45 libros y muy crítica, pero déjeme decirle algo, muy crítica del gobierno de AMLO, sí, pero Guadalupe Loaesa es crítica de quien tenga que ser crítica, ¿eh? Quiero dejarlo bien claro para que no empiecen en el Palacio a decir que claro, es parte de los conservadores o neoliberales. No, Guadalupe Loaesa es crítica cuando tiene que serlo, con quien sea. Guadalupe Loaesa, bienvenida. Mil gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches. Estoy muy contenta de que esté en tu programa porque te veo todas las noches.
Entonces, Oye, bueno, pues qué honor, Guadalupe, saber que me ves todas las noches. Mejor audiencia no puedo tener con este nivel de intelectualidad. Tenerte ocupada una hora es un reto, ¿eh? Mil gracias, Guadalupe. así es. Oye, tu columna, bueno, de todas las cosas que escribes, pero esto que has escrito, El macho amurallado, ya nada más con el título, es aplastante, es contundente. Y planteas a un Andrés Manuel López Obrador sin ningún tapujo como un macho mexicano, Guadalupe. ¿Tenemos todo el contexto para poderlo decir así? Absolutamente. Mira, yo me imagino que se debe a un problema generacional. Estamos hablando de un presidente que tiene un poco más de 65 años, educado de una forma muy conservadora, en Tabasco, de una familia muy mexicana, muy local. Y bueno, para mí esa actitud que tiene, esa falta de sensibilidad, de empatía, esa arrogancia eh, que le caracteriza cada vez que habla del tema de las mujeres. Esto ya data de tiempo atrás, es decir, desde que ya era candidato para la presidencia, es un tema que no sabe manejar porque no lo siente cercano y porque no le importa. La verdad, las mujeres, fíjate, y somos mayoría en el país, llama mucho la atención, no nada más en el país, en el planeta Tierra, somos mayoría, y bueno, él, sin embargo, es un tema que no le incumbe, no le duele, no se conmueve, y eso a mí me duele mucho y me indigna mucho. Pero además, a mí me llama la atención igual que a ti. Muy bien, entendamos ese contexto de el origen de Andrés Manuel López Obrador. Entiendo, yo viví en el sureste además mexicano, conozco muy bien Villahermosa, el estado de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, etcétera. Y sí, hay muy poca cultura con el tema de género, es una realidad. Hoy en día, en la época de Andrés Manuel López Obrador, seguramente aún más falencias y en parte de la educación con el tema de género. Pero hay una Beatriz Gutiérrez Müller, que es la primera dama, que es una mujer que supuestamente, porque así lo dijo él, le explicó qué quería decir eso de romper el pacto. Y entonces ahí es donde yo no entiendo, y tú también lo citas en tu columna. ¿Qué pasa con ella como mujer, como primera dama, no? Sí, llama la atención que el presidente reconozca con toda naturaleza, con toda llaneza, que le tuvo que preguntar a su mujer, a Beatriz Gutiérrez Müller, supuestamente doctora, ella es historiadora, ¿qué quería decir eso de romper con el pacto patriarcal? Pero yo creo que le explicó mal, y yo creo que acabó entendiendo López Obrador que había que romper el pacto con las feministas. Yo no sé. El caso es que cómo es posible que yo estoy casada hace 20 años, Fernando, y créeme que tengo buena influencia sobre mi marido. Yo creo que tú también la has de tener con tu mujer. En fin, sobre todo en tratándose de la primera dama. ¿Cómo es posible que ella se mantenga tan alejada, que no ponga un Twitter felicitando? ¿Cómo es posible? No sé, es una actitud entre arrogante, soberbia, no la sentimos nada cercana a ella, nada, no la sentimos, ¿cómo te podré decir? Nuestra aliada, siendo ella joven, imagínate, es joven, bueno, es universitaria, supuestamente es leída, y no obstante tiene exactamente la misma actitud que López Obrador, de mucha distancia, hermética, como si de verdad no le interesara el tema. Aquí también lo que te quiero decir, Fernando, y que también me duele y me llama particularmente la atención, es la actitud de las secretarias de Estado. Porque, claro, tienen que estar en la misma frecuencia que Andrés Manuel y que Beatriz Gutiérrez Müller. Y bueno, un día antes, es decir, el 7 de marzo, se reunieron todas para acompañar y apoyar a Andrés Manuel López Obrador, porque ya empezaban las protestas. Bueno, ya desde el 6 empezaban a poner ese terrible muro en el Zócalo. Y entonces se convocó a las secretarias
y estaban todas allí en un templete felices apoyando a López Obrador. A mí eso me pareció, ay, tan ofensivo para las mujeres, tan, no lo podía creer, porque por ejemplo en el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que la conozco hace mucho, fuimos juntas al colegio, hicimos casi toda la primaria juntas, y bueno, cuando ella era jueza, era una mujer muy autónoma y muy feminista, pues nada, ahora se diría que le tienen miedo al presidente, que no lo pueden contradecir, que no lo pueden confrontar con este tema, y que mejor se quedan calladitas porque se ven más bonitas, lo cual me parece muy triste. Claro que hay secretarias, me gustaría mencionarlas de una forma especial, son 4 de ellas que sí sé que son muy feministas, que son muy inteligentes. Es Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo, muy joven, por cierto. Ella es secretaria de Trabajo y Previsión Social. Tatiana Cloutier, bueno, es espléndida, espléndida. Ella llevó toda la campaña de López Obrador, es hija de un gran líder panista, Cloutier, y es secretaria de Economía. Está también Alejandra Frausto, ella es secretaria de Cultura, la conozco muy bien, es muy inteligente, muy sensible, y desde luego Nadine Gassman, ella es presidente de InMujeres. Estas serían las... hay una excepción de cada una de estas mujeres, porque sabes que el 50% del gabinete del 4T, de la 4T, está conformado por mujeres. Pero te estoy hablando de 4 que me parecen cuya trayectoria me parece pues muy interesante y muy atractiva. Sin embargo, tampoco se manifestaron a favor de las mujeres. No. ¿Qué te parece? Es que es increíble, Guadalupe, viendo todo este escenario, como lo has dicho. Además, vamos a incluir a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, finalmente participa de un operativo en el que se... Pero es que ella es la que... De ella, muy inteligente, muy preparada, ella es física, hasta ahorita como jefa de gobierno por Morena, se ha mantenido, por ejemplo, se pone su cubrebocas desde hace mucho tiempo atrás, como muy independiente, pero en relación al muro que se colocó a lo largo de Bellas Artes, en fin, prácticamente, imagínate un muro en toda la ciudad así, me parecía tan extraño. Ella dijo que no, que había que poner ese muro porque no quería que se afectaran los monumentos, es decir, que estas feministas, que sí es cierto que son muy, muy intensas y que van por todo, sí. Entonces decía, no, que estaban de acuerdo, que ella creía que eso es lo que había que hacer, poner el muro. Entonces, pues ya me decepcionó muchísimo Claudia Sheinbaum, y yo no sé si se va a votar por ella. Era una de mis candidatas para dentro de 3 años, para que fuera la primera mujer que gobernara México. Pues ya me decepcionó enormemente. Lo veo difícil después de esto. Guadalupe, déjame marcar pausa, regreso para seguir hablando contigo. Es muy interesante esta entrevista, además una perspectiva muy amplia por parte de Guadalupe Loaesa, donde estamos viendo no nada más a un Andrés Manuel López Obrador, sino un entorno, empezando por la primera dama, que no manifiestan apoyo a un movimiento que hoy por hoy, escuche lo que le voy a decir, hoy por hoy le puede costar históricamente, no solo a AMLO, sino a Morena, mucho más caro de lo que le están apostando. Voy a hacer una pausa, regreso, estoy con Guadalupe Loaesa. Muchas gracias. Continuamos ahora entonces con Guadalupe Loaesa, escritora y periodista, autora de más de 45 libros, y muy crítica de lo que se tenga que criticar, quiero dejarlo claro. ¿No? Quiero dejarlo bien claro. Oye, Guadalupe, voy a jugar al abogado del diablo, ¿no? Y te voy a decir, Guadalupe, la deuda con las mujeres en la cultura mexicana y en todos los gobiernos anteriores es grande. Es decir, el tema de la perspectiva de género, el tema de los feminicidios, de la violencia, no es
no es de la 4T nada más, ¿no? Estamos hablando de los gobiernos anteriores, de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, de quien quiera, de Echeverría, de la Madrid. O sea, esto es un problema cultural gravísimo. Pero quiero preguntarte, en este contexto, ¿qué es lo que está pesando y oliendo tan y tan feo, a diferencia de esos otros gobiernos que tampoco hicieron mucho, con este de la 4T de AMLO? Exacto. Es muy buena tu pregunta, Fernando, te lo agradezco. Mira, en efecto, la 4T, que se supone que es un partido de izquierda, porque nos lo dice en la mañanera el presidente prácticamente todas las mañanas, pues se supone que era parte de su agenda, los derechos de la mujer, bueno, la libertad de expresión, por supuesto, y todo lo demás, pero y parece un gobierno como el de Calderón, que era un gobierno muy conservador, panista, también el priista era un gobierno, pero yo diría que era un poquito más sensible, más receptivo el priista. Pero mira, los feminicidios se dieron desde hace muchísimos años, se dieron muchísimo en el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Fox, en el gobierno de Calderón. ¿Qué te puedo decir? No lo han resuelto el problema. En México no lo han resuelto. Y eso que ya el gabinete, ya la mayoría, o no la mayoría, la 50% ya está formado por mujeres. Ya la Ciudad de México, bueno, ya está la despenalización del aborto. En fin, hemos logrado cosas, reformas, pero siguen los feminicidios, siguen las desapariciones, siguen los asesinatos, y eso es lo que llama la atención. Y estoy segura que porque el Estado no lo está haciendo bien, pero para nada. Pero sobre todo la actitud. Mira, es muy importante la actitud. Es como el cuerpo, el lenguaje corporal. La actitud del presidente es eso, poner un muro. Es como si de repente, Fernando, tu esposa se estuviera quejando y te dijera, quiero hablar contigo, no estoy bien, no me siento bien, vamos a hablar. Y tú de repente le dieras un portazo. Y le dijeras, no quiero saber nada de ti, no, cállate la boca, y le dieras eso es lo que sentí el pasado 8 de marzo, nos dio un portazo en las narices, ¿me entiendes? Estando el país tan mal, con la pandemia encima, no lo puedo creer, yo no sé quién lo asesora, ¿por qué no lee qué es el feminismo? No tiene ni idea sobre la historia del feminismo. Entonces, eso es lo que nos frustra mucho a las mujeres mexicanas, esa impotencia, falta de diálogo, encontrarse contra un muro, porque hasta, fíjate, la expresión literal es muy visual, te enfrentas contra un muro, y eso es lo que nos pasó el domingo, que fue justamente el domingo 8 de marzo. Así es que yo no sé por qué no se ha resuelto. Fue muy burdo. Oye, Guadalupe, yo decía esta semana, creo que fue esta semana, debe haber sido el lunes tal vez, yo decía, y tú me dices si esta analogía a ti te hace sentido, yo decía, es que es muy claro lo que ocurrió, ¿no? En ese muro, en ese muro de contención, llegaron y empezaron a escribir los nombres de mujeres víctimas de feminicidio. ¿No fue fantástico, maravilloso, no? ¿Dónde estaba Palacio Nacional? Claro, pero ¿dónde estaba Palacio Nacional? Palacio Nacional estaba detrás de ese muro, ¿no? Las mujeres de aquel lado veían esa lista enorme, interminable, de víctimas de violencia, de feminicidio. Desde Palacio lo único que se veía era un muro gris. Y yo decía, eso es lo que ve López Obrador. O sea, López Obrador está viéndolo desde esa perspectiva, de la de Palacio, nada más ve un muro gris, pero no se ha pasado al otro lado para ver los nombres. Yo creo que es lo que pasa, ¿no? Es para que en esos momentos hubiera bajado, bueno, si esa persona no sé qué lo hubieran hecho, ¿verdad? Porque las feministas pues estaban muy enojadas, hay mucha ira, mucha rabia contenida, porque ya nos pasó el año pasado, el 8 de marzo yo asistí a una marcha fantástica y lo mismo sucedió, no le dio importancia. Y entonces, pero lo describes tú muy bien, se encontró contra un muro, vio qué es lo que vio por el muro, pero ¿por qué no se conmovió con todos esos nombres de esas mujeres asesinadas, desaparecidas, esas madres, los hermanos, los hijos? ¿Te das cuenta del dolor? Porque ninguna de ellas se ha seguido
legalmente o penalmente sus casos. Entonces es una impotencia y una frustración terrible. Yo no sé cómo no aprovechó López Obrador en estos momentos. Estamos todos muy cansados, hartos, sensibilizados con esta terrible, con este coronavirus. ¿Cómo no se dijo, bueno, pues escuchémoslas? No me explico, no tengo palabras, de verdad que me atropello porque no me explico esa insensibilidad. ¿A ti te parece? No. ¿Verdad que no? No, es que Guadalupe, no, o sea, yo te soy sincero, yo no logro entender, no hay asidero para la forma en la que está reaccionando López Obrador, pero no hemos agregado el elemento más grave, diría yo, en el contexto de su perspectiva política, ¿no? ¿A qué me refiero? A Félix Salgado Macedonio. Déjame ir a una pausa para que regresemos a hablar de esto. O sea, la muestra clara de quién es Andrés Manuel López Obrador tiene nombre y apellido con el tema de género. Es Félix Salgado Macedonio. Pero me das tu punto, regresando de la pausa. Vamos a seguir escuchando y hablando con mi querida y admirada Guadalupe Loaesa después de la pausa y ya nos metemos con el tema de Félix Salgado Macedonio. Ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra COVID. Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba, como ya lo había anunciado, porque estoy monitoreando la transición del estado de positivo al estado de negativo respecto a la detección del virus SARS-CoV-2 en la prueba con el hisopo nasofaríngeo. Se hizo esta prueba hoy en el INDRE y vuelvo a salir positivo. Esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso y aunque tengo ya el alta médica, no tengo el alta epidemiológica, por lo tanto. Entonces no podré incorporarme como lo planeaba mañana por la mañana. Bueno, ese era el subsecretario de Salud de México, que, bueno, reapareció virtualmente, ¿no? Después de 19 días luchando por el COVID-19. Reapareció López-Gatell, pero sigue positivo, mi estimada Guadalupe, sigue positivo, así que seguiremos viéndolo virtualmente. Oye, lo que no es virtual es lo de Félix Salgado Macedonio. Guadalupe, dame tu punto, por favor, con esto, porque es increíble. Bueno, pues todo lo que se armó en relación al muro, en el Zócalo, y esa actitud negativa que tiene López Obrador respecto al problema de las mujeres, respecto a las feministas, se debe ahorita, por lo pronto, por Félix Salgado Macedonio, porque él lo protege como candidato de Guerrero, porque fíjate qué cosas tiene nuestro país, es totalmente surrealista. En Guerrero es muy popular y en Guerrero lo adoran. Él ya fue presidente municipal de Acapulco y como es muy dicharachero y anda con su moto y los cuernos y canta y anda con su chamarra de piel y es así como muy, ¿cómo te puedo decir? Muy chairo, pues, ¿no? Muy chairo. Eso le gusta a la gente. Lo ve como un héroe, haz de cuenta, ¿no? Entonces, pues fíjate que ya se venció el tiempo de que puedan hacer algo, si tú quieres, de lo que se refiere a los legisladores, ya no pueden hacer nada, se venció el tiempo en relación a su candidatura, ya no pueden quitarlo. Lo único que puede hacer Félix Salgado Macedonio es él renunciar, él voluntariamente, pero no lo va a hacer nunca, porque lo que le gusta es precisamente el poder. Y hoy Reforma publica una nota que me desconcertó mucho, porque dice que gracias a este encono, a esta bipolaridad en relación a lo que nos representa Félix Macedonio, que muchas mujeres, incluso morenistas, no quieren saber nada de esta candidatura, están contra y salen en la televisión y hay mesas redondas y artículos y demás, pero eso le ha dado más popularidad. ¿Qué te parece? Lo ha hecho todavía un héroe. Y entonces, ¿tú crees que va a renunciar? Para nada, pero esto le va a costar muchísimo a Morena. Muchísimo, porque ahora sí que viene junto con pegado, porque ya lo que pasó en el Zócalo el 8 de marzo, y ahora si sale efectivamente ya como candidato, que eso es lo que va a pasar, es lo más que se imagina uno,
porque así son estas elecciones, muy extrañas, y luego la 4T, y lo peor de todo es que en cada mañanera, López Obrador, de una manera muy barroca, muy hipócrita, muy manipuladora, lo defiende, pero, ¿sabes? Utilizando las palabras, ocultándose detrás de las palabras, manejando esa opinión de no, yo estoy por la libertad de expresión, por el respeto de las mujeres, qué barbaridad, sus derechos, no, de ningún modo quiero atropellar todo esto, pero sigue defendiendo a Macedonio, a Félix Salgado Macedonio, porque dice, bueno, todavía no hay pruebas, legalmente no podemos acusarlo, no hay ninguna acusación legal, y así dice también Olga Sánchez Cordero. ¿Sabes qué? Resulta este gobierno muy frustrante, Fernando. Mira que yo he pasado por muchos gobiernos, para que yo te lo diga, pero yo he pasado ya por muchos sexenios, pero nunca había tenido este sentimiento. Sí me he enojado, pues ya te podrás imaginar, con Díaz Ordaz, con De la Madrid, bueno, Salinas de Gortari, ¿qué te puedo decir? Pero aquí me encuentro con un sentimiento de frustración. Y eso, sabes que es muy negativo. Me han salido una barbaridad de canas, no se ven porque las oculto, pero tú no sabes, ya obviamente no veo las mañaneras, pero leo los periódicos, me informo, y las declaraciones de López Obrador siempre son como muy arrebatadas, porque parece que entiende, pero no entiende, y es una intransigencia, es lo mismo como con el cubrebocas, tiene la misma actitud. ¿Por qué me voy a poner cubrebocas si me dijeron que ya con la zona a distancia? Si yo ya pasé por eso, no me voy a poner cubrebocas. Es una falta de respeto, de empatía hacia los demás. Ay, no, a mí me frustra mucho. Por eso digo que no me gusta, no es mi presidente. Y te lo digo aquí públicamente, no es mi presidente. ¿Cómo va a ser mi presidente? No me representa. ¿Te das cuenta? No, y te entiendo perfectamente. Yo no puedo decirte muchas cosas porque estoy acá, pero ya un día platicamos. Tú, nada más te digo que coincido contigo en casi el 101% de lo que me estás diciendo. Es lo más que te puedo decir, Guadalupe. Ahora, sí quiero entender algo. El cálculo político que está haciendo López Obrador por apoyar a Félix Salgado Macedonio está completamente equivocado, pero tiene que haber aquí alguien de todas estas morenistas que empiecen a romper filas, Guadalupe, para que entonces tenga una traducción real del impacto de lo que está haciendo López Obrador con el tema de género a través de un Salgado Macedonio y de sus mañaneras. Pero yo me pregunto, ¿por qué no rompen las morenistas? ¿Por qué no están rompiendo? Hay legisladoras, hay muchas, no están rompiendo. No, a mí me gustaría que una de las secretarias de plano renunciara. Claro. Porque, ¿sabes qué pasa? Porque cediendo todos estos atropellos de López Obrador, él dice, bueno, pues no estoy tan mal, y entonces lo están confundiendo más, porque no lo confrontan, porque le tienen pavor, porque no quieren perder sus puestos, no quieren perder el poder, ¿me entiendes? Pero en vez de decirle, pero Andrés Manuel, te das cuenta de lo que estás cometiendo, en vez de confrontarlo, oye, están las estadísticas, ahí están las denuncias de las 3 mujeres que violó Félix Salgado Macedonio, ahí están las denuncias, pero ahora dicen que ya prescribieron y que ya no importa, ¿me entiendes? Pero no lo puedo creer, me parece, es cierto que ha combatido mucho la corrupción, eso es cierto. Es cierto que nos hemos enterado de cada caso, bueno, impresionante. Digo, ahorita estamos viendo estamos viendo un caso muy importante del desafuero de cabeza de vaca. De cabeza de vaca. Tamaulipas. El gobernador de Tamaulipas. Es cierto que haya esa voluntad porque las cosas cambien. Pero entonces, ¿por qué tiene particularmente esa actitud en relación a los... Yo no me explico qué fue lo que le sucedió de adolescente, no sé, de niño, ¿por qué? Porque su perfil psicológico sí es muy complejo, Fernando, muy complejo, de verdad. Porque está el machismo, está su terquedad, está... y luego, fíjate, curiosamente, para que nos parezca aún más
complejo esta situación en nuestro país. Nunca había tenido tantos, la opinión pública lo favorece con casi 60%. Nunca había tenido tan alto su, ¿sabes? Cuando pidan que les gusta. Exactamente. El índice de popularidad. Su popularidad a pesar de la pandemia, a pesar de cerca de los 200,000 muertos que ya tenemos en este país. ¿Cómo te explicas? Entonces se ha de decir, bueno, ¿por qué voy a cambiar de estrategia? Yo voy a seguir igual. Porque él cree que tiene un colmillote y que le ha ido, porque imagínate, 30 millones de mexicanos, porque yo de paso, por eso estoy tan enojada y me salen canas, yo de paso voté por él. Imagínate cómo me arrepiento, ¿me entiendes? Entonces, hay que decir, bueno, pues no estoy tan mal. O sea, y le sigo. No, es muy llamativo. Nos podríamos quedar aquí, tú y yo, hasta las 12 de la medianoche, pero me tengo que ir. Hoy ha sido un gusto enorme. Por favor, ven más seguido. Te mando un abrazo, todo mi cariño. Cuídate. Me encanta tu programa, Conclusiones. Me encanta. Gracias, Guadalupe. Es un honor que lo digas tú. Te mando abrazo fuerte. Cuídate mucho, por favor, Guadalupe. Estamos en contacto. Claro que sí. También cuídate mucho, Fernando. Gracias. Gracias a todos. Un beso grande y un abrazo. Gracias a ti, Guadalupe Loaesa, escritora, periodista, autora de más de 45 libros y crítica de lo que hay que criticar. Los migrantes que viven en el campamento improvisado del cruce peatonal fronterizo de El Chaparral en Tijuana, Baja California, quieren solicitar asilo en Estados Unidos. Son familias de distintas nacionalidades, principalmente de Centroamérica, que esperan comenzar una vida distinta, tienen esa esperanza. Una de ellas cuenta cómo es vivir en estas condiciones, ¿no? Mientras aguarda el momento de poderse presentar ante las autoridades. Es Gonzalo Alvarado quien nos tiene este reporte. Entre las centenares de tiendas de campaña que establecieron las familias migrantes en el cruce fronterizo del Chaparral en Tijuana, Baja California, desde mediados de febrero, con la intención de pedir asilo en Estados Unidos, se encuentra la de Juan Orellana López y la de su familia. ¿Esta es su casa de campaña? Esta es mi casa de campaña. ¿La casa de campaña quién se las dio? ¿La compraron o qué? No, hubo una asociación que nos la regaló porque los vieron durmiendo en el suelo y dijeron, no pueden, andan niños, no pueden dormir así a la intemperie y los regalaron esa campaña. ¿Cómo es vivir aquí, Doc? Pues mi vida es un poco precaria porque, mira, puedes ver, cuando llueve el agua se los mete, es bien tedioso estar con niños acá, porque a veces a horas de la noche tienes que levantarte a sacar agua. López cuenta que él, su esposa y sus dos hijos de 3 y 6 años de edad llegaron a Tijuana hace 2 meses de su país natal, Honduras. Dice que además de la pobreza hay otros motivos por los cuales decidieron salir de su tierra natal para pedir asilo en Estados Unidos. También la delincuencia lo saca uno de nuestros países. López, de 39 años, cuenta que mientras espera en este campamento improvisado con la esperanza de poder presentar su petición de asilo en Estados Unidos, vivir improvisadamente no ha sido nada fácil para él y su familia. ¿Cómo es un día normal suyo y el de su familia aquí? Pues nos levantamos, prácticamente ella se levanta a las 6 de la mañana a barrer, a asear, que se mire bonita aquí el área, como te ven te tratan. Entonces aseamos, ordenamos la carpa, vamos a buscar un lugar donde bañar a nuestros hijos porque hasta eso es bien tedioso acá para poder tener aseo personal de nosotros. Y ¿a dónde van para la higiene personal? Hay hoteles que los alquilan habitaciones a 100 pesos. Para conseguir ese dinero, López cuenta que hay días que sale a trabajar mientras su familia se queda en el campamento. Todo el día estar pesando cajas, ese es mi trabajo ahorita en una frutería, por ratos, que sale, porque no sale todos los días. Dice que por lo regular consigue trabajar un día por semana, pero cuando tiene suerte pueden ser 3 días. Cuenta que en 8 horas de trabajo gana 300 pesos, es decir, alrededor de $16. ¿Y ese dinero es para qué? Para la comidita. Sí, para la comidita de mis hijos, porque aquí no alcanza la comida tampoco. Aquí los regalan comida, pero no alcanza la comida. Cuenta que por las noches también trabaja como vigilante en este campamento. Porque nos toca vigilar acá, porque muchos periodistas han venido, que están a favor del presidente Trump, que ya salió del poder, han venido a llamarlos mugrosos invasores, lo graban solo para hacerlos daño a nosotros. Entonces nosotros nos toca vigilar para que ellos ya no entren a grabarlos al campamento. Juan dice que seguirá postrado aquí en el Chaparral hasta que la administración del presidente Biden le brinde esa oportunidad que tanto anhela, al igual que las familias que se encuentran en este lugar, de que les permita presentar sus casos de asilo y de esa forma poder ingresar
a Estados Unidos. Por favor, presidente Biden, déjelos entrar. No es cuestión de que uno viene porque es delincuente, no, queremos una vida mejor para nuestros hijos. Es lo que buscamos, anhelamos que nuestros hijos tengan una vida digna, pues. Gonzalo Alvarado, CNN, Tijuana, Baja California. Gracias, Gonzalo. La coordinadora del gobierno de Estados Unidos para la frontera con México, la coordinadora que es Roberta Jacobson, lanzó un claro mensaje a los migrantes este miércoles diciéndoles que la frontera está cerrada. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio y lo veo mañana. Gracias.